Estamos en contacto con el vocero de Patria Querida, el abogado Marcelo Duarte. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes y saludos para la audiencia. Doctor, ustedes hicieron hoy la presentación del nivel acusatorio ya en el Congreso. Esto se da con relación a este contrato que había firmado el hijo del ministro de la Corte. Sí, hemos hecho la presentación hoy en nuestra calidad de ciudadano paraguayo, apelando al artículo 40 de la Constitución Nacional, que nos otorga el derecho a, este, hacer peticiones a las autoridades, en este caso al Congreso de la Nación, por la vía de la Cámara de Diputados, que es la que tiene la iniciativa en el juicio político. Y por suerte hemos sido acogidos favorablemente. Así fue que la bancada de diputados de Patria Querida, que era el partido al que pertenezco, nos recibió, hicimos la presentación con ellos y le dimos entrada por mesa de entrada como corresponde en el reglamento. Entonces esto se tendrá ingreso en la próxima sesión de la Cámara de Diputados y el plenario decidirá si lo remite a comisión para su dictamen y posterior consideración, como usualmente ocurre, ¿verdad? Salvo que sea rechazado en línea, lo cual creo que no va a suceder. Y justamente parte del nivel acusatorio dice, doctor, que lo que se firmó entre el hijo del ministro de la Corte e Hijasi es un contrato de inmunidad, ustedes le llaman, doctor. Uh-huh. Y eso, Sí, sí. perdón. No, te escucho, doctor. Sí, bueno, hay que encontrarle un apelativo para este tipo de contrato, ¿verdad? Porque francamente yo no había visto algo similar antes, y mucho menos cuando tiene que ver la decisión con un fallo que solamente puede emitir la Corte, como es la extradición, ¿no? Entonces, no cabe duda que el que se compromete, en este caso el hijo del presidente de la Corte, se refería indirectamente a la posibilidad de usar alguna influencia para sacar provecho de esa situación y conseguir la inmunidad, para no decir la impunidad, ¿verdad? Un ciudadano extranjero que está en nuestro país, está solicitado, requerido por la justicia de los Estados Unidos. Ahora, lo importante también, doctor, y bueno, buenas tardes también antes que nada, Sí, ¿habrían los votos para que se pueda tratar este nivel acusatorio en la Cámara de Diputados? bueno, eso lo vamos a saber con el tiempo únicamente, ¿verdad? Yo espero que la presión de la ciudadanía con la indignación que produjo esto la semana pasada y el compromiso que tienen los diputados y senadores de hacer valer eh, la voz del pueblo paraguayo y controlar por esta vía del juicio político las actuaciones de otras autoridades señaladas por la Constitución, que no pueden ser sometidas a ningún proceso judicial mientras tengan los fueros otorgados por la Constitución para los cargos que ocupan, como es el caso del doctor Frete y del presidente de la Corte, y consecuentemente solamente a partir de su destitución por juicio político se lo podrá procesar. Y estamos hablando de un cargo demasiado importante, doctor, que es ministro de la Corte y a la vez presidente de esa máxima autoridad. Y digamos que ustedes dicen que está probado que él tenía conocimiento de este contrato, inclusive eh, había dicho eso en la sesión de la Corte, había reconocido eso, doctor, y para ustedes es sumamente grave esto. Sí, exactamente. Yo no estoy incluso haciendo consideraciones de orden penal, ¿verdad? Porque eso le queda al Ministerio Público, que a través de la unidad pertinente de la Fiscalía, supongo, tomará carta en el asunto. Yo me refiero estrictamente a la responsabilidad política que tiene un miembro de la Corte Suprema y a la vez presidente del órgano y de la Sala Constitucional, donde se barajó efectivamente la existencia de ese material. Y como les reitero, ¿cómo es que el abogado Amílcar Amílcar Frete, Freites. hijo de el presidente de la Corte Suprema y de la sala donde se estudian el tema de la
de la solicitud que haría el gobierno americano para la extradición, ¿verdad? Se anima a hacer un contrato por 368 millones de dólares si no tiene algo de lo cual agarrarse, ¿verdad? Y no es, como decimos en el material, es irrelevante si cobró o no cobró, o si cobró una parte y la devolvió. El caso es que el documento existe, el caso es que los sujetos son los que nosotros señalamos, es decir, el hijo del doctor Frete, indirectamente el doctor Frete, y por el otro lado el ciudadano que no recuerdo ahora el apellido, un ciudadano extranjero. Hija sí, doctor. Hija, sí. Sí, y consecuentemente el hecho está consumado. Ahora, si tiene consecuencias penales, ya corresponde determinar la justicia ordinaria. No, eso no forma parte del juicio político. El juicio político solamente puede destituir el cargo al funcionario, no lo puede condenar en ninguna pena, ni civil Claro. ni penal. Entonces, esa ya es harina de otro costal. Doctor, Nosotros esperamos que esto se trate. Ahora veo bien las noticias, último momento, que pidió permiso de forma indefinida a su cargo. Y más allá de que si procede o no el pedido de permiso, que la alega razones de salud y compañía, yo no voy a discutir eso, pero no, el hecho de que esté de permiso en su cargo no quiere decir que haya perdido el cargo. Y entonces el juicio político igual puede seguir, debe seguir. Entonces, pues, si la cuestión es considerar su permanencia en el cargo, bueno, se puede considerar eso estando de permiso o estando en ejercicio de la función. El caso es que el cargo es suyo. ¿Esta presentación se hizo con algún otro sector político, doctor? Porque justamente en la semana pasada se hablaba de la posibilidad de que la bancada del PLRA y específicamente la diputada Celeste Amarilla nos había dicho a nosotros que ella ya estaba trabajando en un libelo acusatorio. ¿Esto se presentó ya, digamos, con participación de ellos o solamente esto por parte de Patria Querida? Bueno, como le dije al principio, esta es una iniciativa que partió de mí porque realmente me sentí muy decepcionado y preocupadísimo por la deformación de la aplicación de justicia en nuestro país, por la falta de credibilidad que eso nos deja ante el propio y extraño, ¿verdad? O sea, imagínense la imagen que tiene nuestro país después de un acontecimiento como ese. Realmente deja mucho que desear y va para peor. Ahora, yo presenté esto, reitero, como ciudadano paraguayo, como me ampara la Constitución, pero lo hice ante los representantes de la bancada de diputados de Patria Querida, porque son ellos los que tienen la posibilidad de implementar esto. Y enhorabuena si consiguen que los colegas suyos de otros partidos se sumen y aporten elementos que puedan ampliar o mejorar la presentación. Sería realmente de mucha utilidad, pero yo preferiría hacer esto ya ahora y no para no permitir que las cosas o facilitar que las cosas se vayan enfriando, y con el paso del tiempo este señor se retira en marzo porque se tiene que jubilar para cumplir la edad máxima y todo eso. Y este escándalo va a pasar al olvido sin que tenga consecuencias, como debe ser, sobre todo en el ámbito político. Y reitero, en el ámbito penal, sí, tengo muchas cosas que decir al respecto, pero para mí es secundario. Acá la fiscalía es la que tiene que ocuparse de eso y ojalá lo haga, pero políticamente todos tenemos el derecho, si no la obligación, de hacer algo al respecto. Y la importancia también, digamos, doctor, de que se trate cuando antes este pedido de juicio político, porque como bien lo dijiste, el doctor Antonio Frete ya pidió permiso. Generalmente tenemos una memoria de pez, por decirlo de una forma, y nos olvidamos rápido de las cosas. Entonces, ahora que las cosas están en caliente, sería interesante que se trate cuanto antes este pedido, ¿verdad? En lo que a mí respecta, sí, ¿verdad? Y miren que no es un buen momento para hacer estas presentaciones porque estamos al inicio de un campeonato mundial de fútbol. La gente está muy
concentrada en este evento que se produce cada 4 años. Yo entiendo eso, pero no podemos dejar que cuestiones que sí ocupan nuestra atención en cosas importantes, interesantes y todo lo que uno pueda decir al respecto, no nos permitan atender cuestiones de Estado que hacen al futuro de la nación paraguaya y de los órganos del Estado, ¿verdad? Nada menos que el Congreso Nacional por un lado y la Corte Suprema de Justicia por el otro. Tenemos que dedicarle un tiempo a esto, tenemos que hacerlo sin diferencia de partidos políticos. Esto es una cuestión de ciudadanos de bien preocupados por su país y el resto que estropea la imagen del país y perjudica la credibilidad de la administración de justicia. Y el país donde no hay justicia es tierra de nadie. Y bueno, le agradecemos demasiado este espacio y también los datos, doctor. Cuando gusten. Muchas gracias, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con Marcelo Duarte, vocero de Patria Querida, quien